Alberto Cortés es concejal del Socialismo Auténtico de Proyecto Sur. Bienvenido, Cortés, al programa. Buenas noches, ¿cómo le va? Creo que usted es uno de los ejemplos de lo que decíamos al comienzo. Hay representación política en el Consejo de partidos minoritarios. Tal vez debería ser esto más asiduo, pero bueno, le pregunto cuál es su opinión sobre el aumento del número de concejales que se ha decidido. Yo creo que esta discusión es un poco, digamos, nos aleja de las cuestiones más importantes en lo que hace a lo que debe ser una auténtica democracia, es decir, la incidencia del pueblo en la cosa pública. Porque me parece que más allá de un 10% más o menos de la cantidad de representantes, hay mecanismos. Nosotros fuimos los primeros que en Rosario propusimos el presupuesto participativo y en la búsqueda de otras formas en las cuales el ciudadano pueda decidir y participar permanentemente y más allá de un acto electoral cada 2 o 4 años. Este mecanismo, por ejemplo, del presupuesto participativo ha sido muy distorsionado, era el 8 y pico % del presupuesto el primer año, hoy es menos del 2%, no se cumplen muchas cosas que se han decidido. Hay una ordenanza también de mi autoría que establece reuniones anuales por distrito con el intendente para que explique qué es lo que se está haciendo y lo que no del presupuesto participativo. Ya deberíamos haber tenido más de 66, no se ha hecho una sola. Entonces, me parece que el debate tiene que girar en primer lugar acerca de las formas que tenemos que actualizar, y por supuesto que sería muy bueno una reforma constitucional que permitiera a Rosario una convención estatuyente donde pudiéramos, además de discutir el número de concejales, todo el mecanismo de gobierno de la ciudad y muchos mecanismos de democracia directa o semidirecta, como este sería uno. Desde su lugar en el Consejo, su lugar partidario, su visión ideológica, ¿cómo observa la marcha del gobierno municipal? Bueno, yo creo que realmente ha perdido mucho impulso. Me parece que más allá de que este año, como viene ocurriendo los años electorales, se duplica, o un poco más que duplica, la inversión en obra pública, que es lo que más se ve. El presupuesto uno compara año por año y ve exactamente este fenómeno de manera muy llamativa, pero que hay un gran abandono fundamentalmente de los barrios. Hay enormes carencias, bueno, ni hablemos de pavimento. Al ritmo actual tardaríamos más de 1000 años en tener toda la ciudad pavimentada. Las zanjas, que lamentablemente es algo con lo cual vamos a tener que convivir muchos años, porque de lo contrario se inundan, y de hecho se inundan en muchos barrios las casas cada vez que llueve un poquito, ni hablemos como fue el 18 de diciembre del año pasado. Bueno, todo eso es algo que está muy insuficientemente atendido, y además se agrega también en los aspectos sociales, además de los aspectos de infraestructura, un abandono, por más que nos dan números de muchos funcionarios públicos teóricamente afectados a atención de cuestiones sociales, inclusive hasta propios funcionarios del departamento del gobierno municipal han reconocido que hay una menor presencia en los aspectos sociales del municipio en los barrios, y esto se ve, por ejemplo, en cuestiones como el programa Los Crecer, o lo que eran los Crecer. También en el hecho de que los principales conflictos, y acá no solamente del municipio, de la provincia, gremiales, han sido justamente con los trabajadores de las áreas sociales precarizados. Es decir, que esto está muy vinculado con un problema gravísimo, que no es solamente de Rosario, que no es solamente de Santa Fe, que es el problema de la violencia y del narcotráfico como uno de los orígenes de la violencia, pero que evidentemente en el caso de Rosario se ha dado una combinación explosiva de faltas de políticas suficientes en el orden nacional, de insuficiente atención social desde lo municipal y lo provincial, pero también de la digamos, muy mala gestión en la cuestión de la policía provincial. Le pregunto, ¿le sorprende este choque que se ha dado entre el presidente del Consejo y bueno, y la intendenta diciendo que porque esto abona las palabras de la oposición, y es raro escuchar a dos socialistas teniendo a uno de ellos teniendo una visión crítica? ¿Cree que lo que dijo Samarini es la verdad? De acuerdo a lo que usted dice, tienen un diagnóstico parecido. Bueno, lo que pasa es que cuando la realidad
choca mucho con los discursos, en este caso del oficialismo, esto provoca grietas en el oficialismo. Yo creo que hay, en todas las fuerzas políticas, más allá de las diferencias que tenemos, hay siempre gente que, bueno, está menos dispuesta a perder anclaje en la realidad y a veces termina diciendo cosas de la realidad que van en contra del discurso oficial de su fuerza política. Le quiero consultar, ¿usted pertenece al socialismo auténtico o pertenece a Proyecto Sur? ¿Cuál va a ser la estrategia nacional de Proyecto Sur? Porque uno lee los diarios y ve que Pino está cerca de Carrió, a la vez hay algunos mensajes con Wiener de acercamiento al FAP. ¿Cuál es su opinión personal sobre lo que cree usted se debería hacer? Bueno, mire, primero hay que, digamos, decir que nosotros, cuando en el año 2007 nos acercamos a Pino Solanas, cuando él vuelve a participar activamente en la política, lo hacemos por un convencimiento de que en la Argentina y en todos los rincones de la misma hay muchísimos sectores que quieren un cambio social profundo, que es posible, porque existen riquezas suficientes en este país para que todos vivan dignamente, pero que en la medida en que no tengamos un proyecto político que esté realmente dispuesto a transformar esto para que haya una distribución, digamos, justa de la riqueza y además un desarrollo que es posible en muchísimas áreas, como Pino Solanas lo ha marcado permanentemente, con banderas como lo del ferrocarril, por ejemplo, con la recuperación del petróleo, etcétera, y con el respeto al medio ambiente. Esto es posible y siempre buscamos las coincidencias con quienes lo empujan. Bueno, Pino creo que es alguien que hace muchos años que viene llevando estas banderas consecuentemente y no tenemos ninguna, digamos, la menor duda que realmente va a ser permanentemente un abanderado de eso. Luego hay decisiones coyunturales y a veces, como en este año que hay elecciones por distrito, donde hay realidades particulares, donde podemos tener más o menos coincidencia. Aquí, con la doctora Carrió, yo creo que hay coincidencias en algunas cuestiones, con la auditoría de la deuda externa, con la necesidad de luchar contra la corrupción, esto que yo hablaba del narcotráfico, son mafias que tienen que ver con muchos niveles inclusive del Estado, pero también, digamos, cuestiones, por ejemplo, como la auditoría de la deuda externa, donde ella en su momento fue la abanderada de la investigación del megacanje y donde paradójicamente fue alguien de los sectores de la Alianza que se negaron a acompañar el abandono de la Alianza en su programa, mientras que otros, digamos, el propio Partido Socialista, quienes hoy están al frente, acompañaron, por ejemplo, la ley Banelco, muchas cosas. Sí, ha sido intachable Carriones. Pero también hay otros puntos, otras cuestiones que no tenemos acuerdo, particularmente su visión latinoamericana. En los últimos años se ha acercado a veces, aunque hoy justamente le están dando la espalda en este momento, sectores que nosotros no compartiríamos, como Prat Guy, como sectores de la derecha, digamos. Bueno, esto genera realmente algo que hace bastante complicado. Había un malestar, no solamente en el socialismo auténtico, en los demás componentes de Proyecto Sur, por esta cuestión que la veo demasiado táctica en la capital federal. De todas maneras, si esto que por ahora es algo exploratorio, que no solamente abarca a Carrió, sino que tiene que ver también con otros componentes de la política de la capital federal, se llegara a plasmar, habrá que ver en qué medida esto refleja estos objetivos que yo decía al principio, que estamos permanentemente buscando la construcción y avanzar en un proyecto realmente transformador. Bueno, y entonces ahí habrá una definición. De todas maneras, esto no prácticamente me parece que es muy irrepetible en Santa Fe, donde los actores en este año juegan de manera muy Ahí le quería preguntar cuál va a ser la estrategia. ¿Van a presentar candidatos propios en estos comicios a concejal, a diputado nacional? Bien. Nosotros, por supuesto, vamos a participar en las elecciones. Creo que, sobre todo en la ciudad de Rosario, hay condiciones bastante particulares de una cantidad de sectores que hasta acá han militado en lo social y no se han involucrado en lo político, que podrían o que tienen deseos de participar. Y nosotros vemos que hay una persona que es el que mejor sintetiza todas estas posibilidades a nivel de la ciudad de Rosario, que es nuestro compañero del socialismo auténtico, el periodista Carlos Delfrade. Él, bueno, un poco empujado por una cierta provocación del ministro de Gobierno de la provincia, en un momento determinado dijo que no iba a ser candidato porque medio se lo quiso correr por ese lado. Ha habido una cantidad de organizaciones sociales y de referentes
muy importantes que le han pedido explícitamente que reconsidere esa situación, y bueno, en este momento estamos, digamos, en esas conversaciones, de manera que me parece... A concejal. Estamos hablando de las elecciones de concejal. Esto no descarta que yo pudiera ocupar o no un lugar allí en esa lista, pero bueno, nos parece que lo más importante, por el objetivo que tenemos de fundamentalmente generar una fuerza amplia, que en este caso podría ir mucho más allá del Proyecto Sur en sí. Porque usted termina su mandato ahora. Yo me termino mi mandato. Y la idea es ir por renovar. Bueno, en primer lugar, vamos a hacer todo lo posible para que quien encabece la lista sea Carlos Delfrade. Y bueno, dentro de esa estrategia y de las variantes, no descartamos que yo forme parte de esa lista, pero no es... lo que más nos preocupa es esta necesidad de una construcción realmente que creo que hay mucha potencia. Como le decía antes, los barrios de Rosario están muy abandonados, hay sectores sociales que vienen trabajando, de hecho hay sectores víctimas que han sido del narcotráfico en los últimos meses o los últimos años, han tenido que ver con algunas de estas organizaciones sociales en algunos casos, de manera que nos parece muy importante que todo esto que está peleando algo que hoy es vital, como es, digamos, la defensa de los territorios, y donde además nosotros notamos una gran deficiencia de los gobiernos provincial, municipal y nacional en lo que hace al tema de la droga, en primer lugar, que tiene muchos aspectos, tiene aspectos de prevención, tiene aspectos de atención de quienes ya están en la drogadicción, y tiene aspectos de combate al narcotráfico, pero que también vemos que en todas las fuerzas políticas hay sectores realmente dispuestos a empezar a tomar y a dar la batalla en esto. Entonces, Carlos, entre otras cosas, ha sido uno de los que primero ha denunciado ya hace años cuestiones como el lavado y demás, y también muchos de estos sectores están en los lugares más sensibles, que es donde no tenemos que dejar que el narcotráfico nos gane la batalla, porque esa violencia luego se extiende a toda la sociedad y además no es justo, por supuesto, que tampoco esté presente en esos territorios. Gracias por haber venido, Cortés. Gracias a ustedes. Estuvimos con el concejal del Socialismo Auténtico de Proyecto Sur, Alberto Cortés.